¿Mm? Buenas noches. Otra vez estamos en la materia de misión transcultural. Ustedes recordarán que en capítulo 1 nosotros estuvimos viendo la base bíblica de misión transcultural. Después, en segundo capítulo, hemos visto la historia de misión transcultural. Tercero, la cultura de misión transcultural, el tema cultural, tema de la comunicación, del choque cultural, la diferencia que puede haber entre las culturas. Y luego, ahora estamos en el último capítulo viendo acerca de este tema de la estrategia de misión transcultural. Y la semana pasada yo le di una tarea a todos ustedes que hagan una investigación de misión transcultural, ah, pero según el plan de John Nevius. ah, y quién es este misionero y por qué fue famoso este plan Nevius eh, a partir del siglo XX, y trajo muy buenos resultados a nivel de la práctica misionera transcultural. A ver, allí está Raúl. ¿Podés hablar un poco de lo que vos encontraste en tu investigación? ¿Mm? Sí, Mm. a ver. Sí, muy buenas noches, bendiciones, hermanos. Bueno, lo poco que encontré, no sé si está bien traducido, pero este misionero, John Nevius, es doctor en teología, que estudió teología también él. Este, mm, Él agarra por ejemplo, toma de 1 Corintios 2:20, donde nos dice cada uno debe permanecer en la condición en que fue llamado, ¿no? Este versículo él agarra como ejemplo para formar su método. Este, su método consiste en los siguientes puntos. El primer punto de que encontré es evangelización personal misionera con amplia itinerancia, dice, ¿no? Que un misionero, y según yo entiendo, que debe tener bien trazado su evangelización diaria, en donde debe tener seguramente qué pueblo, qué calle, qué barrio, familia, número de la casa, todo, y a qué horarios, ¿no? Debe tener bien trazado su itinerario para poder evangelizar, ¿no? Y ese es uno. Y el segundo punto es la Biblia central en cada parte de la obra, dice, ¿no? Creo que es muy fundamental lo que dice el doctor Nerius, porque si la Biblia no es el central de la obra del misionero, no sería una obra misionera de parte de Dios, ¿no? Porque la Biblia es la palabra autoridad absoluta, ¿no? Para el crecimiento de su iglesia y también para poder capacitar a las personas, ¿no? Y después otro punto dice autopropagación. Él dice que todo creyente es maestro de alguien, ¿no? Eh, Acá en México, no sé si es correcto dar un ejemplo, hay de las montañas que salen aguas termales. Desde donde sale agua termal, se hace un pozo y el agua termal llena ese pozo y después más abajo hay otro pozo, vamos, va bajando la montaña, ¿no? Llena ese pozo y así sucesivamente, cada pozo va llenando otro pozo, ¿no?
yo me imaginaba de esa forma, ¿no? Que el maestro, el misionero o los líderes que se capacitan ya deben llenar con el conocimiento de Dios que adquirieron a otras personas, ¿no? Constantemente, es autopropagación. Mm, Y el otro punto es ese autogobierno, ¿no? Que la iglesia local que funda un misionero debe aprender a autogobernarse, ¿no? Ya no depender de dónde vino el misionero y estar esperando constantemente que lo manden, ¿no? Sino que realmente debe aprender a autogobernarse ella misma, la iglesia misma, ¿no? Este, el otro punto es automantenimiento, ¿no? Dice, con todas las capillas provistas por los creyentes, cada grupo, tan pronto como se formó, dice de la traducción que dice, comenzó a pagar el salario de los ayudantes, circuitos, incluyendo las escuelas, y los pastores, todo eso, ¿no? Este, en este sentido, la iglesia aprende a automantenerse a sí misma, ¿no? Ya no espera el sueldo que llegue también del extranjero, ¿no? Para poder sostenerse. Supongo que acá ya la iglesia, cada miembro aprende, ¿no? Por supuesto, a dar a Dios para poder, después ocupar ese dinero para poder autosostenerse, ¿no? Para automantenimiento. También encontré otro punto en donde dice estudio bíblico sistemático para cada creyente, bajo un líder, ¿no? Yo creo que el estudio bíblico sistematizado es donde yo creo que es para aprender más rápido el conocimiento bíblico o teológico, sistemáticamente. Bueno, por lo menos en mi caso es cuando sistemáticamente aprendo más rápido, ¿no? Entiendo más rápido, en general la Biblia, ¿no? Entonces cada grupo, cada líder debe comprender de esta manera, ¿no? Y otro dice, disciplina extrema impuesta por penas bíblicas. Creo que acá está mal la traducción porque creo que es doctrina bíblica, ¿no? Disciplina extrema, doctrina bíblica creo que es. No sé si alguien lo encontró ahí y tradujo bien, no sé. No, no sí, soy tan doctrina docto bíblica. Sí, doctrina con, bíblica. con inglés, pero creo que sí, ajá, doctrinas bíblicas debe ser, disciplina. Este, los grupos o los líderes que va capacitando el misionero deben tener una disciplina en cuanto a la doctrina bíblica, ¿no? Este, Después el otro punto dice cooperación y unión con otros grupos. Es trabajo en equipo, ¿no? Que también deben aprender a trabajar en equipo, ¿no? Y si la iglesia empieza a crecer bastantes miembros, seguramente hay muchos líderes ya también capacitados, entonces yo creo que es conveniente dividir para poder trabajar más eficazmente. Y si, también para favorecer a otros líderes que vayan aprendiendo más, ¿no? Porque si no, no estarían aprendiendo también. Y otro punto dice, no injerenciar en juicios o asuntos similares, ¿no? Este, Esto nos da de entender, bueno, yo comprendo de esta forma, que cuando ya están formados los grupos, o sea, de autóctonos, los líderes, el misionero creo que no debe estar juiciando constantemente de lo que están haciendo mal o no. Y yo creo que el misionero tiene que estar en expectativa, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, pero si están haciendo mal, es corregir con amor, ¿no? No estar enjuiciando constantemente o criticando el trabajo del grupo, ¿no? Porque si yo tengo ganas ya de crecer y estoy trabajando, si el misionero me empieza a hacer una crítica destructiva, me va a desanimar constantemente, ¿no? Pero si me corrige con amor, es otra situación, ¿no? Es bueno, una crítica constructiva.
Y el otro, utilidad general en lo posible en los problemas de la vida económica de las personas. Esto también es fundamental, ¿no? Yo creo que está hablando ya de la iglesia que está formándose, ¿no? Ver sus vidas, sus necesidades, supongo. Este, y para todo esto yo encontré 10 puntos y el doctor Nebius dice que para todos estos planes o estos métodos, que la iglesia debe aprender fundamentalmente que ser, la vida debe ser piadosa, la vida de la iglesia, ¿no? Uno es ese y la otra debe ser, las actividades deben ser voluntarias, ¿no? De esta forma, estas dos son fundamentales para el crecimiento de la misión o de la iglesia, ¿no? Eficazmente. Y él aplicó todos estos métodos o estos planes, por lo menos yo encontré dos países, en China y en Corea, y los dio muy buenos resultados, ¿no? Y estos métodos, porque realmente son bíblicos, ¿no? Me hace acordar de lo que hacía los apóstoles, uno de ellos, bueno, Pablo, ¿no? Él, como misionero fundaba iglesias y capacitaba líderes y esos líderes ya él los nombraba como pastor y ya no se metía él, ¿no? Ya no se metía, él se iba, ¿no? A otro lugar a fundar otra iglesia, ¿no? Y así sucesivamente. Yo creo que realmente es sano este método. Es más, también le dio buenos resultados a él y a otros que imitaron, ¿no? A otros misioneros, muchos. Si leemos un poquito la historia de estos métodos, ha dado muchos resultados, muy buen crecimiento de las iglesias autóctonas en este método. Esto sería todo, pastor. Sí, gracias. ¿Hay otro que quieran hacer algún aporte? Paola, ¿vos qué encontraste? ¿Algo diferente para hacer un aporte? Sí, Sí. para dos o tres puntos nada más, Mm, muy resumido, la de la traducción que decía el hermano, dice que se mm, debe proporcionar instrucción bíblica y doctrinal intensiva. Esa es la mm, traducción, para los líderes sí, de la iglesia en todos los años. Y la otra es que las iglesias deben construirse al estilo nativo, que es lo que hablaba recién Raúl, con el dinero, materiales proporcionados por los mismos miembros de la iglesia, mm, que las iglesias nacionales deben apoyar ese llamado de los pastores que se están formando en esas iglesias y que el desarrollo de los programas y las instituciones se puedan apoyar mutuamente. Eso yo lo encontré muy importante. sí, Lo entendí como la iglesia madre con las otras iglesias, las subiglesias, y me imaginaba así como decía Raúl, Pablo, por ejemplo, misionando en Colosas, pero mandando cartas mm, a Tesalónica y así sucesivamente, ¿no? Así mm, que sí, y fue cierto, ese hombre, este autor, fallece repentinamente, no alcanza a ver el fruto mm, plenamente de su plan y que fue increíblemente un boom en Corea, a diferencia de China, que costó un poco más por el método más antiguo de evangelización, pero en China fue increíble en tan poco tiempo, con solo 2 semanas de haberlo implementado, de haberlo mm. enseñado, tuvo un fruto casi 100 por 1. Así que esos serían los dos Sí, comentarios. sí, porque en Corea, en el año 1886, no había ningún cristiano, no había iglesias. Era un país totalmente no alcanzado por el Evangelio. Mm. Llegaron los primeros misioneros de Estados Unidos, pero la mayoría tenían 25 años, 27. El más maduro tenía 29 años y tenía mucho fervor, pero no tenían experiencia misionera. Entonces, justamente Nebius, desde
el año 1854 hasta 1890 estuvo trabajando en China. Pero, ¿por qué Nevius escribió este plan o método de autosostenimiento, autogobierno, autopropagación? Porque miren que desde Hudson Taylor, que fue el misionero que fue a China, y miren que desde el siglo XVII estaban los misioneros de Inglaterra, de Estados Unidos, también de Europa, intentando evangelizar, pero la mayoría estaban viviendo en la orilla, en la costa. Por eso ya le dije que la segunda ola de la misión continental comienza justamente este misionero Hudson Taylor en el comienzo de 1800, ¿no? Pero, claro, los que estaban en la costa y los que entraron en el continente de China, ellos trajeron dineros de Inglaterra, de Estados Unidos, ellos construyeron las iglesias. Entonces las iglesias eran de ellos, de los misioneros, no eran de los nativos. Y después, para evangelizar, estos misioneros en China contrataron chinos y bueno, con pagos. Entonces, inmediatamente estos evangelistas se convirtieron en asalariados, pagados por los misioneros, y el dinero, el sostén, iba desde Inglaterra, desde Estados Unidos y también de los países europeos donde enviaba el misionero. Entonces, aparentemente que el misionero construía 10, 20 iglesias, entonces cuando va a su país natal, claro, pueden hacer un reporte misionero diciendo que yo levanté 20 iglesias, pero esas 20 iglesias no eran de los cristianos chinos, sino eran de las iglesias de los misioneros, y después a cada líder que ponía en esa iglesia eran pagos por los misioneros. Entonces había una gran dependencia. Por esta razón, ya hemos visto que si bien fueron los misioneros protestantes a estos países, sin embargo, lamentablemente hubo mucha dependencia. También, como en la historia también dice el paradigma de la conquista, del imperialismo, ¿no?, británico, conquistando los campos misioneros, ¿no? Ellos edificando, construyendo las iglesias, pero esas iglesias no eran construidas por los nativos. Entonces, aparentemente parece que hay muchos frutos, mucha construcción de iglesias, después construye, invitan a ellos, y después hacen asado, como en castellano, ¿no? Hacen asado, fiesta, entonces vienen muchos, sacan fotos. Aparentemente pareciera que hay una expansión del evangelio, pero en realidad no, porque hay una dependencia. Y las iglesias no fueron fundadas, tampoco fueron construidas por los cristianos nativos del país. Entonces, esto es lo que en 30 años vio el misionero John Nevius, este antiguo modelo de la evangelización de la misión. Entonces, vio cómo el evangelio no avanzaba. Por eso un dato importante que le digo, en 1945, cuando China se convierte en un país comunista, este líder comunista Mao Zedong, se dice, ¿no? Mao Zedong, él expulsó a todos los misioneros, ¿no? Había muchísima cantidad de misioneros en China, pero en aquella época en China solamente había 750.000 cristianos. Miren, imagínense 300 años de
evangelización en China, pero había ni siquiera menos de 1 millón de cristianos chinos. ¿Mm? Es decir, el método antiguo de la misión, donde no levantaba líderes nacionales y que el protagonista era el misionero transcultural, no daba buenos frutos. Entonces él vio esa debilidad del antiguo modelo. Miren que después, imagínense, cuando fueron expulsados todos los misioneros en China en 1945, después, cuando China abrió la puerta en 1979, cuando hizo esta alianza comercial junto con Estados Unidos, abrió la puerta. Allí, increíblemente, como un milagro, no habiendo ningún misionero, ya en China había más de 20 millones de misioneros. ¿Y cómo se explica esto? ¿No? Cuando había tanto misionero en China, ¿no? El evangelio que se predicó no llegaba ni 1 millón de chinos, cristianos chinos, pero sin misionero en 100 años, menos de 100 años, en 50 años, la iglesia china, es decir, perseguida por los comunistas, y además, esto poco cristiano que hubo, a pesar de la persecución, a pesar de que no habían misioneros, ellos mismos sostuvieron las iglesias en clandestinidad, porque el comunismo chino no permitía la libertad religiosa, no permitió que los evangelistas predicaran el evangelio, tampoco podía libremente cantar, alabar, poner un cartel de iglesia. Todas las iglesias eran subterráneas, pero sin embargo la iglesia se hizo más fuerte internamente por estos mismos chinos. Ellos sostuvieron las iglesias subterráneas, ellos mismos gobernaron la iglesia y ellos mismos predicaron el evangelio y ellos mismos estuvieron propagando. Por eso el plan Nebius, que estuvo 2 semanas en Corea, que fue invitado por estos misioneros jóvenes en 1890, vio el fruto no solamente en Corea, sino en China. Se hizo realidad este plan Nebius después de la Segunda Guerra Mundial. Miren que por esta razón, plan Nebius consiste en que primero, antes que el misionero, cuando va a un país donde todavía no hay el evangelio, antes de pensar en construir la iglesia, lo que hay que hacer primero, que ahora todas las agencias misioneras lo adoptan como algo, como un principio, un manual de evangelización y misión transcultural, es que el misionero primero hay que aprender el idioma durante 2 años, antes que construya las iglesias, porque el misionero no aprende el idioma, después contrata un pastor o un evangelista contratado, asalariado, y después quiere hacer la obra a través de ellos. Entonces, Nebius dice que no hay que hacer eso, no hay que hacer eso, y que, sino que primero hay que aprender el idioma que nosotros estuvimos viendo. Es muy importante que aprenda el idioma y que tiene que rendir un examen de idioma. Y luego tiene que evangelizar el misionero. En vez de pagar a un evangelista nacional, lo que tiene que hacer es que el plan Nebius consiste en que el misionero tiene que recorrer todo el país haciendo la evangelización. Y además, estos 3 principios de autosostenimiento, autogobierno y autopropagación
es como un resultado de la obra misionera en que cuando va a evangelizar, cuando gana algún creyente, él tiene que organizar un grupo de estudio bíblico. Entonces, antes que el misionero abra iglesias, construya iglesias, abra escuelas, antes de hacer diferentes empresas misioneras, lo que hay que hacer primero es enseñar la Biblia, enseñar la Biblia. Y que en todos los ministerios, que la Biblia sea el centro y el estudio bíblico es muy importante. Y a través del estudio bíblico, levantar los líderes nacionales y que después de estudiar una semana de estudio intensivo con ese material, antes el misionero pagaba todo el material, pero ahora Plan Nevio consiste en que los nacionales paguen por ese material también, para enseñar el autosostenimiento, independencia económica y además autogobierno. Entonces, cuando los nacionales aprenden la Biblia y después con ese manual, con ese material, va a su iglesia y también siguen enseñando. Esto es autopropagación. Y después esto va a ser el modelo de lo que nosotros llamamos grupo de célula o discipulado, pero en esta época, en 1890, nadie sabía, ¿no? Simplemente ellos lo que sabían eran empresas misioneras, construir universidades, construir hospitales, escuelas, iglesias. Era eso lo que mucho pensaba, pero como una revolución misionera que ahora todas las agencias adoptan este método, pero es que el misionero que aprenda bien el idioma y luego enseñe la Biblia, que haga discipulado y luego levanten los líderes nacionales y los líderes otra vez enseñen en la iglesia. Por eso, posteriormente, todos los misioneros jóvenes en Corea, mire que él estuvo 2 semanas en Corea, pero lo que hizo en Corea, él en 2 semanas, trajo un fruto increíble, maravilloso, comparado con China, que en 300 años no hubo una explosión evangelística en China, sino que China hubo una explosión evangelística mientras había el gobierno comunista prohibiendo, ¿no? Prohibiendo la evangelización. Allí hubo la verdadera evangelización. Por eso él estuvo 2 semanas en Corea dando clases de Plan Nevius, pero esto aplicado por los misioneros jóvenes en 25 años en Corea hubo una gran explosión evangelística. Por eso hoy en día también en la iglesia también es muy importante que además de evangelizar continuamente, hacer el discipulado y que los líderes que aprendan la Biblia y luego estos líderes otra vez enseñen a los nuevos creyentes. Esto trae como una autopropagación dentro de la iglesia y que en la iglesia también dice que se experimenta una gran evangelización, como lo que estuvo diciendo Nevios. En ese sentido, él organizaba allí en Corea, primero que los pastores, es decir, al principio no había ningún pastor, entonces convocó a todos los que querían estudiar la Biblia, pero que tenía que pagar. Al principio todo era gratuito, pero él dijo que hay que pagar el material, pero como Corea era muy pobre, él dijo que pague 20%, pero
algunos vinieron y comenzaron a estudiar la Biblia. Y después de estudiar una semana, ellos fueron a su provincia y luego en su iglesia enseñaron. Entonces, hubo una gran enseñanza de Biblia, porque en Corea, al principio los cristianos cuando estaban en el culto no entendían bien los sermones, la prédica, pero eran más efectivas allí en pequeño grupo de estudio bíblico, donde el nuevo creyente preguntaba al maestro y el maestro le enseñaba la Biblia, libro por libro. Y luego estos líderes que aprendieron fueron con ese material y enseñaron en sus iglesias, y de allí como que cada vez aparecieron líderes que querían estudiar en el seminario. Por esta razón tuvieron que hacer dos grupos, un grupo más especializado que querían ser pastores, y bueno, luego sería el seminario, y después un grupo que estudiaban la Biblia, pero este grupo de líderes de la iglesia que son laicos, pero se convertían en maestros o discipuladores, y ellos discipulaban a los nuevos creyentes, y los nuevos creyentes otros estudiando o se convertían en líderes, en maestros. Esto hizo que haya autopropagación, y después que cuando enseñaron, Plan Nevio consistía en que ellos mismos, a pesar de que eran pobres, mire que Corea estaba bajo la colonización japonesa, y después de la Primera, Segunda Guerra Mundial era un país más pobre del mundo. Pero aún así enseñó que ellos mismos tenían que edificar la iglesia y además sostener a sus pastores, y que los líderes que aprendían la Biblia, ellos mismos enseñaron a la congregación que la iglesia local tiene que sostener la iglesia y además al pastor, a la familia pastoral. Entonces, esto ayudó a que la iglesia sea autosostenida, que la iglesia local fue muy responsable, y luego ellos mismos, convirtiéndose en una iglesia madre, también fundar otras iglesias donde no hay iglesia, y esto hizo que como un boom, una explosión evangelística, y en 25 años la iglesia comenzaron a crecer masivamente, y en 50, 60 años Corea se convirtió en Jerusalén del Oriente, un país más evangelizado en toda Asia. Por esta razón que hoy en día el Plan Nevios enseña en todas las agencias misioneras. Después se aplicó en Mongolia también este plan. Y ahora Mongolia, después de que de la década de 80, cuando China se abrió la puerta, Mongolia también permitió que ingresaran los misioneros, y ahora hay más de 10% de cristianos. Y se aplicó el plan Nevios, y que dio muy buen resultado. Pero lo más importante de Plan Nevios, allí estaba el estudio bíblico, el discipulado. Que cada creyente crezca, que obtenga el conocimiento bíblico, y cuando salga, como los testigos de Jehová, que esté capacitado para evangelizar a cualquier persona. Y luego, cuando uno gana un creyente, que este líder que aprendió la Biblia, que él mismo enseñe la Biblia. Y esto es lo que consistió el plan Nevios, en que, que el misionero tiene que
a ayudar a que la iglesia local, los líderes, no vivan bajo la dependencia de los misioneros, sino que al principio, por supuesto que un cristiano evangelizado nacional comienza a depender, ¿sí o no? El misionero es como el padre, pero después, paulatinamente, cuando dejamos que el nacional, el líder nacional crezca, se convierte en ¿qué? Compañero. No siempre como hijo, ¿sí o no? No siempre como discípulo, sino se convierte en compañero, compañero del misionero. Entonces allí, en la tercera etapa, se llama etapa de independización, que comienza a que el líder nacional se independiza del misionero y el misionero deja lugar a los líderes nacionales y que en esta cuarta etapa es que el líder nacional toma total liderazgo de la evangelización y también autopropagación del evangelio en ese país. Eso es lo que dice en este plan Nebios. ¿Alguna pregunta de esto, de lo que hemos visto? A ver. Ana, ¿qué le parece? Sí. No, pastor, muy linda, muy lindo porque el método, porque es lo que estamos haciendo ahora nosotros en la iglesia. Ese método estamos usando en la iglesia, pastor. Sí. Está muy lindo, muy bueno y aparte nos resulta muy bueno. Está lindo, para mí está muy bueno, pastor. Eso es lo que yo estoy haciendo en la iglesia en este tiempo, en esta Claro, generación. sí. Sí, la Sí, iglesia se ha... sí, hoy en día la mayoría de las iglesias o los misioneros ponen en práctica el plan Nebios, pero sí, pastor. ya en el siglo XIX no era así. Las No, iglesias del campo misionero eran dependientes de Estados Unidos o de Inglaterra. Sí, pastor, yo me acuerdo, porque en mi Sí. iglesia nos regalaban, nos daban todos los misioneros de Canadá. Venían a la iglesia los misioneros de Canadá, ellos los que nos daban todo, y nosotros estábamos dependiendo de ellos. Pero después de a poquito ya nos hemos abastecido y ahora no, pastor, nosotros somos lo que dice el plan de Dios. Sí, gracias. Por eso, crear una dependencia eterna entre el país del misionero y también del país que recibe el evangelio es un veneno, ¿no? Veneno que no deja que crezca la iglesia y tampoco los líderes nacionales. Entonces, el buen misionero, según el plan Nebios, es el que con tiempo, claro, al principio la iglesia cuando es débil no puede, pero a medida que la iglesia sigue creciendo, el misionero no tiene que ser eterno padre o eterna madre, y que trate a los que él evangelizó como un niño que continuamente, que él tiene que amamantar, que él tiene que ayudar, también que dependa continuamente del misionero o de la agencia misionera que le envió. Esto crea no solamente dependencia, sino un veneno que no deja crecer a la Iglesia Nacional. Entonces, por eso lo primero que hizo Nebios era que pareciera que los misioneros que vinieron a Corea regalaban todo gratuitamente. Pero cuando él estuvo 2 semanas, a lo que participaron en ese seminario, él cobró 20%. Qué bueno, qué bien. Sí. Sí. Y después,
También otro dato importante de Plan Nevios es que dio mucha importancia al estudio bíblico, es decir, al discipulado. Por eso dice que el Plan Nevios se basó, como dijo Raúl, en 1 Corintios capítulo 7, 20, de la base bíblica, de lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él fundó las iglesias, después enseñó la palabra a los líderes, y después nosotros sabemos en Éfeso, él estuvo 3 años allí en la escuela de Tirano, preparó discípulos, enseñó durante 3 años, y luego ellos fueron los que evangelizaron a toda Asia. Ellos se convirtieron en líderes, luego pastores, ancianos de las iglesias de Asia y de Europa. Por esta razón que el Plan Nevios tiene una base bíblica, y tiene un fundamento bíblico que se puede aplicar en todos los países. Y después, un buen resultado que hubo, él hizo un movimiento de seminarios de 3 o 4 días en las iglesias, de estudio de palabra. Es decir, que se llamaba esta escuela de Biblia o de seminario, él se llamaba The Bible Training Class System, ¿no? Traducido al español sería Sistema de Clase de Entrenamiento Bíblico. Por eso los que investigaron de Plan Nevios decía que la semilla de esta autonomía o de autogobierno, de independencia de las iglesias evangelizadas, fue posible por este estudio bíblico. Es decir, que si el Plan Nevios, si no hubiese enseñado la Biblia, levantado los líderes, las iglesias, miren que si las iglesias son tan débiles, no pueden autosostenerse. Pero al hacerlo fuerte como líderes, enseñando la Biblia sistemáticamente y continuamente, abriendo en diferentes lugares, educando, haciendo que a través de esta educación salgan los líderes, y que los líderes luego vayan a evangelizar, y luego estos líderes, ganando las almas que ellos enseñen, fue la semilla de autosostenimiento, autogobierno y autopropagación. Por esta razón dice que consistía una semana de seminario o esta clase. A la mañana dice que estudiaba la Biblia, y a la tarde, después de almorzar, todos salieron a evangelizar, y después a la noche invitaba pastores nacionales a escuchar el mensaje, muy fogoso, mensaje muy fogoso, para educar y levantar los líderes. Esto hoy en día, el seminario Tirano seguimos haciendo, ¿no? Seguimos haciendo, y por esta razón que en 1901 muchos de los líderes que asistieron a esta escuela de Biblia o a este sistema de estudio bíblico entraron al seminario. Se fundaron en 1901 el seminario como un seminario sistemático, y que allí entraron 20 estudiantes consagrados totalmente. Y después en 1900
5, de allí salieron 7 egresados y de estos 7 fueron ordenados como pastores. Y de 7, según el plan Nebius, un pastor, entre los 6, no solamente ellos fundaron iglesias, sino que estas iglesias sostuvieron a un pastor para que este pastor pudiese ir como un misionero transcultural. Miren este dato importante, ¿no? Que fue una iglesia incipiente. Salieron los primeros pastores de la primera camada de pastores, seminaristas, pero inmediatamente ellos enviaron misioneros. A ver, de esto, ¿qué le parece? A ver, algún comentario que quieran hablar. A ver, Clementina, este dato. Sí, hermana Clementina, a ver, ¿qué le parece este dato del plan Nebius? Es decir, que plan Nebius enseñó a que cada líder sea fuerte y los líderes otra vez, que ellos mismos salieran a evangelizar y después, entre ellos, otra vez enviarnos un misionero haciendo misión transcultural. Es decir, las iglesias eran iglesias misioneras. Sí. Sí. Buenas noches, profesor. Sí, como decía la pastora Ana, la verdad que, bueno, estamos compartiendo que está usted enseñando, ¿no? Que la iglesia tiene que nosotros también no tenemos dependencia de otras iglesias. Todo lo que nosotros entran en la iglesia, lo utilizamos para construir la iglesia. Ahora que vamos a enviar también a misionera Angelén, todo el tiempo que ella estuvo preparándose, se le enviaba también el dinero de la misión, ¿verdad? Y es muy importante porque dice, los cristianos deben continuar viviendo en su vecindario, testificando a sus compañeros de trabajo y a sus vecinos. Esa también es muy importante de lo que él enseña. El plan Nebius. Esa pasión que él tenía, no solamente él, sino también su esposa, porque siendo recién casado, tomaron esa decisión de irse a un país no conocido, pero había algo en ello que lo motivaran para llevar el evangelio a la China, no solamente a la China, sino también a Corea. Sí, gracias. También hay otro que quieran hacer algún comentario de plan Nebius. Por eso el plan Nebius es que él vio el peligro de una iglesia que depende del misionero o del país enviadora, del misionero, porque no evangeliza, tampoco ellos envían misioneros. Continuamente piensan que ellos, como son pobres, tienen que seguir dependiendo, recibiendo algún apoyo del país que enviadora del misionero. Por esta razón, las iglesias no crecían y después la congregación se debilitaba. Pero el plan Nebius consistía en fortalecer los líderes y que los líderes no solamente mantengan las iglesias, sino que ellos mismos propaguen, es decir, evangelicen y luego también enseñen a la congregación y luego también fundar otras iglesias y enviar misioneros también a otros países. Esto es lo que habló Plan Nebius cuando estuvo 2 años y después él escribió un libro llamado
la evangelización y el desarrollo de una iglesia en el campo misionero. Allí está en inglés, pero allí pueden conocer todo el plan que él enseñó en esas 2 semanas, ¿no? A ver, Raúl, ¿quiere decir algo también? ¿Sí? No, el de autogobierno y autosostenimiento y propagación, eso es muy fundamental porque si no se autopropaga, pues es que pareciera como una planta que no crece, está ahí estancado, ¿no? Para dar fruto tiene que crecer una planta, entonces la iglesia es fundamental. Y eso, por supuesto, uno está hablando ahora por los misioneros, ¿no? Uno que ahora está estudiando para uno mismo debe tener conciencia en cuanto a esto. A veces uno conoce a los vecinos, etcétera, hablamos, saben que es cristiano, pero a veces uno nunca habla, ¿no? Voy a hablar por mí, ¿no? Por otro, pero a veces en un tiempo yo me estanqué, y después, claro, el Espíritu de Dios trabajó en mí y empieza a crecer. Tiene que haber una autoproclamación, propagación. No me acuerdo el texto, pero creo que, no me acuerdo bien, pero un cristiano que no se propaga parece que no está muerto, no pareciera que no tiene a Cristo en su vida, porque si un misionero o cristiano tiene a Cristo en su vida, quiere decir que tiene vida en su vida y debe propagar esa vida, debe dar esa vida a los demás, ¿no? Sí. Entonces yo me auto animaba en ese sentido, ¿no? Porque si yo tengo a Cristo, quiere decir que tengo vida. Entonces tengo que, a las otras que están muertos, tengo que darle vida, ¿no? Compartir esa vida que Dios me dio también. Pero es muy fundamental para un misionero todo esto, ¿no? Sí, sí, gracias por el comentario. A ver, Marcelo, vos que entregaste el trabajo, ¿qué te pareció? A ver. Muy interesante, me pareció. Saber que, bueno, que creo que es algo básico de un cristiano que cuando conoce al Señor eh, es lo que hace, digamos, por pasión y por algo tan agradecido, compartir el Evangelio, el conocer a Jesús. Creo al principio, ¿no? Que uno si no comparte con el vecino, con los amigos, la familia, perdón, Sí. y bueno, y eso pasa en nuestra vida, ¿no? Que si no pasa eso, creo que no existe Jesús en nuestro corazón. Sí, por eso que es muy importante que también dice el Plan Nebius, que formación de líderes, enseñanza bíblica, y después algo muy novedoso, también él implantó la escuela bíblica dominical para los niños, adolescentes y jóvenes. Esta escuela dominical para los jóvenes, adolescentes y niños también fue una base para el crecimiento posterior de las iglesias y que estos jóvenes o niños que aprendían la Biblia desde su infancia, desde la niñez o desde la adolescencia, ellos se convirtieron nuevamente en líderes de las iglesias. Por esta razón que nosotros cuando vemos, en general decimos método Nebius, 3 métodos, principio, autosostenimiento, autogobierno, autopropagación, pero lo más importante
que fue el estudio bíblico, formación de líderes, seminarios. Seminarios no solamente para pastores, sino para los líderes de la iglesia, que él entrenó, preparó líderes para que estos líderes muestren el ejemplo, ¿no? Como decía Raúl Marcelo, que los líderes no solamente aprendan la Biblia, sino que ellos salgan a evangelizar, que salen a evangelizar y después ganan las almas ellos mismos, después entrenan y enseñan la Biblia. Y luego estos líderes otra vez plantan otras iglesias, abren otra iglesia en otro lugar y luego ellos se convierten en encargados o pastores y sucesivamente preparan líderes y enseñando, haciendo la evangelización. Esto es lo que podemos ver en Plan Nebios. Ustedes, si quieren seguir aprendiendo más del Plan Nebios, ya le dije, hay un libro en inglés, se llama Evangelización y Plantación de Iglesias en un campo misionero. Ese libro, allí está escrito todo el método y es muy bueno también, no solamente para el misionero que va a ir a hacer la misión, sino también los pastores o líderes que quieren apoyar a los misioneros. Siempre hacer una iglesia misionera, ¿no? Y entonces ahora que el tiempo que nos queda, 20 minutos, vamos a ver la tarea pendiente que nos queda para la misión transcultural. Primero podemos ver que el primer contacto de misión transcultural sucedió en Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Miren que los samaritanos odiaban a los judíos, pero sin embargo Jesús fue saltando al odio, a la diferencia cultural y además diferencia histórica de división entre judíos y samaritanos. Antes eran un solo pueblo, Israel, pero por esta división de dos reinos, después de rey Salomón, hizo que se dividieran eternamente, pero Jesús fue allí, predicó el evangelio. Esta fue la primera obra de misión transcultural, pero muchos hoy en tiempo, muchos piensan que en toda parte del mundo hay iglesias, en toda parte del mundo hay cristianos, entonces ¿para qué hacer la misión? Yo evangelizo mi barrio, atiendo mi iglesia, si llego a tener mucha congregación en mi iglesia es suficiente, estoy haciendo bien la tarea de la gran comisión de Jesús, pero recuerden que hoy hay más necesidad misionera que hace 20 años o hace 30 años atrás. Porque cada vez hay más lugares, regiones o poblaciones que no son cristianas. Aquí podemos ver que solamente 33% de la población mundial son cristianos. 33%. Y después, actualmente, los musulmanes cada vez está creciendo más y se está reduciendo esta cantidad de porcentaje de cristianos. Es decir que de 3, uno es cristiano y 2 no son cristianos. Miren que en este porcentaje de 30% incluye católicos, evangélicos, los ortodoxos y todas las
hasta las sectas pseudo cristianas están en este porcentaje. Si sacamos a los católicos, no sería ni 10%. Y ahora, aquí dice 20%, pero actualmente, ahora, en el año 2023, 23% son musulmanes. Los hinduistas, 13%. Hindúes. Y después budistas, 7%. Los budistas también están creciendo más. Antes había, creo que 2020, antes era 6%, ahora es 7%. Y después los no religiosos, cada vez los ateos, 16%. Es decir, que la población cristiana se está reduciendo. Esto quiere decir que la población que tiene que escuchar el Evangelio está creciendo cada vez más. Entonces, en porcentaje, la población cristiana se está reduciendo actualmente. Está creciendo velozmente, rápidamente, la población no cristiana. Es decir, que de 2 personas todavía no creen en Jesucristo. Esto quiere decir que cada vez crece más regiones no cristianas. Y además, regiones que no son evangelizadas, que tenemos que alcanzar, casi son 66% de la población mundial. Actualmente hay 8 billones, es decir, 8.000 millones de población, casi, ¿no? Pero miren que de 8 billones, solamente, quiere decir, de 8 billones, miren, de 3, 2 no son cristianos, 1 es cristiano, entonces quiere decir que solamente 2 billones, 2 billones y 500.000 millones son cristianos, y que casi la mayoría no están escuchando el Evangelio. Entonces, esta es la tarea pendiente para el siglo XXI. Y además hay mucho desequilibrio. De 4.490 millones viven en regiones evangelizadas, es decir, que 70% escuchan el Evangelio, pero 30% viven en 210 millones, me cuesta, ¿no? 210 millones no están escuchando el Evangelio y viven en lugares no alcanzados. Y actualmente hay 11.000 etnias que no son evangelizados y jamás en su vida han escuchado el Evangelio. Pero, sin embargo, casi 90% de los misioneros trabaja en zonas alcanzadas, en regiones alcanzadas. Un ejemplo, Filipinas, que es un país católico y también hay mucho evangélico, pero allí hay muchísimos misioneros trabajando. Es decir, que de 10 misioneros, 9 misioneros trabajan en lugares ya evangelizados. Y después, los casi 30% de los que todavía jamás han escuchado el Evangelio, allí
un misionero está trabajando en esos países. En esos países. Es decir, que esto se llama desequilibrio o que hay una necesidad de hacer un trasplante de misioneros de países ya evangelizados a los países no evangelizados. Por esta desproporción de misioneros en el campo misionero. Y después, 1 de cada 4 personas están en etnia no alcanzada. Aquí nosotros vemos, ¿no? Entonces, este dato nos ayuda a que es muy importante enviar misioneros a estas etnias, a estos países, a estas regiones. Pero la mayoría, es decir, 90% de los misioneros están en países o regiones ya alcanzadas. Esta es la desproporción o desequilibrio misionero que hay. Puede haber diversas razones por qué no van a estas regiones, a estas etnias. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón, podemos ver a estas regiones, a estas etnias y orar también por ellos. Por eso que actualmente nosotros tenemos que hacer una dedicación, un esfuerzo misionero de enviar misioneros a estas etnias no alcanzadas. Por esta razón, miren que la misión se explica de esta forma, ¿no? Primero, como Jesús dijo, que seamos testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, primero, cuando hacemos evangelismo de mi barrio, de mi país, es Jerusalén. Y después Judea sería evangelismo en contexto cercano. En caso de Argentina sería América Latina. Y después misión global transcultural sería Samaria, lo último de la tierra. Es un país donde no compartimos misma cultura, países no alcanzadas. Sería hacer una misión global o una misión de envío de misioneros, porque a estos países, cuando no va algún misionero, no puede haber iglesia, no puede escuchar el evangelio. Tampoco hay maestro que enseñe. Por eso es fundamental que esta parte de Samaria, lo último de la tierra, es fundamental enviar misioneros. Si enviamos hasta estos países, es que nosotros estamos cumpliendo la gran comisión. Pero tampoco tenemos que dejar de hacer misión o evangelismo nuestro barrio, también nuestro país, porque es algo continuo, ¿no? Entonces aquí la misión, como vemos aquí, tiene que ver que tenemos que comenzar desde Jerusalén, mi comunidad, y luego Judea, mi etnia, y luego Samaria, etnia totalmente diferente, y después misión transcultural, de ir hasta lo último de la tierra, es en esta parte de ir hasta lo último de la tierra, hacia esos países totalmente desconocidos. ¿Y cómo nosotros como iglesia podemos involucrarnos a esta iglesia? Aquí vemos en este gráfico que la iglesia también puede sumarse a la misión local y también a la misión transcultural. Porque la iglesia enviadora, a través de la agencia misionera Juntos,
podemos enviar misioneros. En esto, juntos, todos, nosotros podemos hacer un gran esfuerzo del envío del misionero, y para poder enviar, aquí vemos el gráfico de que cómo podemos hacer primero movilización, entrenamiento, capacitación y proceso de envío, apoyo, y luego que el misionero llega al campo misionero a aquellas etnias no alcanzadas. Entonces, necesita todo este paso de preparación, de capacitación, de que uno pueda involucrarse a la misión. Entonces, la misión, cuando no es exclusivamente una obra de la agencia misionera, sino tiene que ser acompañada con la iglesia. A ver, de esto, Ana, ¿qué te parece de esto? De que la iglesia local... Es verdad, pastor. Sí, es verdad que la iglesia tiene que acompañar al misionero, porque si no, ¿qué hace el misionero solo? Y yo quería contar algo hace rato, pastor, cuando usted decía, cuando la iglesia se autoabastece, y tiene que ser, porque a veces, póngale que no hay plata para que se autoabastezca, entonces el líder tiene que correr a Dios, sí o sí. Entonces eso ayuda mucho a que el hombre de Dios, el misionero o el pastor, tiene que depender de Dios, de esa faceta de Dios Jireh, tiene que hacerse presente en su vida, pastor, porque si no, ¿cómo se hace? Porque por ahí nosotros a veces no tenemos plata, no hay ofrendas, no hay diezmos, pero tenemos que abastecernos, entonces tenemos que correr sí o sí a Cristo, porque si no, no hacemos nada sin el Padre, ¿verdad? Entonces, a mí sí me gusta mucho este método y es muy lindo que abastecer o ayudar a los misioneros y todo. Nosotros tenemos en la iglesia un lugar donde ayudamos a niños enfermos con enfermedades terminales, pastor. Entonces, ahí abastecemos un montón de cosas, medicamentos, ropa, lugar y todo, y a nosotros nadie nos ayuda. Y en la pandemia dimos a todo el barrio alimentos no perecederos, distribuimos en el barrio bolsas de comida, ropa, y nadie nos ayudó, sino la misma iglesia puso y fue muy lindo, pastor, muy lindo este método, muy, muy lindo. Sí, sí, gracias. A ver, Paola, ¿qué te parece de todo lo que hemos visto? En el paso número 4, en esto del proceso de envío y el apoyo, ahí es cuando en el plan Nebius habla de la preparación del ministerio en su trabajo personal para que se autoabastezca, ¿no es cierto? En esa parte, porque en la traducción, cuando le estaba haciendo la traducción a uno, hablaba de que es preferible que enseñaba 2 o 3 versículos, él enseñara eso, esa persona saliera a evangelizar con esos versículos, si le faltaba que confiaran en Dios, pero que vinieran y volvieran a buscar apoyo. O sea, es un abastecimiento, un agua corriente, como decía Raúl, un pozo llena el otro pozo y así, y se van autoabasteciendo. Pero eso en la parte espiritual, pero también estaba ese proceso del envío y de que el misionero llega. Yo he conocido gente que, como decía la pastora Ana, no tiene absolutamente nada, los largaban así nomás, y a la buena de Dios, sabemos que Dios los va a sostener, eso sí, pero habían muchos que pasaban muchas miserias. Entonces este plan enseña también, por lo que yo entendí en la traducción, de que el misionero también tenga una profesión, como Pablo, así, de dónde agarrarse, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces él era carga para la iglesia, sino al contrario, era una bendición también en esa área de fomentar al hermano, que ser un evangélico no significa que te van a dar todo, sino que vos tenés que dar todo sin esperar recibir nada a cambio. Sí, bueno, sí, sí. sabemos que el Señor es nuestra recompensa, ¿no? Sí, sí. El plan Nebius, igual que Hudson Taylor, Hudson Taylor habló de misión por fe, misión de fe, que Faith Mission se llama, Faith Mission, ¿no?
que uno va por fe al campo misionero, confiando totalmente en Jesucristo, que Dios va a proveer. Por eso Hudson Taylor también, cuando no llegaba dinero de Inglaterra, él trabajó para su propio sostén, ¿no? Pero a veces un misionero cuando va a un país transcultural totalmente desconocido, que al principio no sabe hablar, que tiene que adaptarse, porque en general dura entre 2 a 3 años la adaptación, allí se necesita apoyo de un país o de una iglesia enviadora, ¿no? Sí. Sí, en general tiene que ser apoyado. Después, el misionero, actualmente, el misionero cuando se adapta a ese país, puede recibir apoyo, pero confiando, como decía Ana, hay que a veces independizarse, Claro. no dependiendo totalmente del envío desde el país o la iglesia que, que envía los recursos, ¿no? Entonces, Exacto. sí. Pastor, una Mm, pregunta. ¿Se ha hecho algún mm, estudio o algún enfoque de que por mm. qué están los misioneros, vuelven a los lugares ya evangelizados y no a esa etnia? ¿Qué será? ¿Hay Sí, algo sí, ya le dije que ha que hay descubierto? varias razones, ¿no? Varias razones. Ahora vamos a ver esas razones. Por eso acá ya vimos que hay falta totalmente no evangelizada, que no hay ningún porcentaje de cristianos, 11.000 etnias, ¿no? Y después la mayoría están en estos países de ventana 1040, que hay mucha necesidad del Evangelio, que en general son países del norte de África, ¿no? Aquí Medio Oriente, India, Pakistán, después sudeste asiático, ¿no? La mayoría son musulmanes, budistas, acá en India son hinduistas. Hemos visto que los hindúes son 13%, 13%. ¿Eh? Y después el islamismo, ya hemos visto que cada vez crece más. Están en estos países de color rojo, ¿no? Pero ¿por qué no van? En primera razón, ¿por qué todos están en países evangelizados? O, eh, Argentina también es un país evangelizado. En realidad, por eso yo sostengo que de Argentina, yo que soy misionero, tengo que enviar misioneros a estos países de ventana 1040. Y después hay otras regiones que también que no son alcanzados, pero el problema es que yo veo que primero es por falta de información, porque a veces los pastores que envían los misioneros no se contactan con las agencias y además en el seminario, en esta materia de misión transcultural, no son materias obligatorias, son materias optativas. Ustedes están tomando esta materia optativa porque de noche apareció esta materia como algo obligatorio y todos están tomando. Entonces, no quedó otra opción de escucharme a mí y, y después se están recibiendo esta información. Pero yo cuando estudié en el seminario bautista, hice licenciatura. Estudié casi 4 años, nunca tuve en la materia de misión transcultural y yo no sabía de esto. Y después en Corea yo hice maestría, pero tampoco tuve como materia
esta materia de misión transcultural y nadie me hablaron. Yo, primera vez que escuché esto de desparejo, de proporción o desequilibrio, de que la mayoría de los misioneros, más de 90 están en países evangelizados y después en países no evangelizados, que son casi 2/3 de la población mundial, están en estos países no alcanzados, pero que ahí ni siquiera 10% de misioneros están allí. Yo nunca me enteré recién cuando toqué la puerta Global Partner, entré a esta agencia mundial, es decir, global. Ahí sí, tienen estrategias, tienen misioneros en toda parte del mundo. Entonces, allí yo cuando recibí entrenamiento misionero, allí me hablaron. Entonces, a veces hay misioneros que están en Argentina, levantan iglesia como un pastor nacional. ¿Y para qué levanta una iglesia? Si hay tantos pastores argentinos que están peleando por tener uno miembro más, uno miembro menos, y esa no es la función del misionero, ¿no? Entonces, a veces he visto pastores que enviaban misioneros a Córdoba, ¿no? Desde Buenos Aires a Córdoba y decía misionero. Y Córdoba sí hay tantos misioneros. Después a Formosa también. Pero sí, tiene sentido desde Argentina enviar misioneros a Amazonas. También hay aborígenes, hay lugares no evangelizados. Ahí sí tiene sentido. Pero yo creo que América Latina ahora es tiempo, ya le dije, que tiempo en que a través del seminario fortalecer el liderazgo nacional o continental para enviar misioneros a estos países de color rojo, ¿no? Color rojo. Ya de hecho, la hija de la hermana Clementina, Angelén, egresada del seminario Tirano, este año, en el mes de julio, va a India. India está en el centro de un país no alcanzado. Pero yo trabajando con Global Partner desde América Latina, yo envié muchos al entrenamiento de Global Partner que está en la base en Brasil. Desde Brasil, nosotros enviamos acá para que vaya a India, a los países como Malasia, Tailandia, Indonesia. Miren que Indonesia hay como 1.000 millones de población, más de 1.000 millones de población en India, ¿no? Tiene una población más de 10 veces que Argentina. Argentina tiene 45 millones. Más de 20 veces Indonesia. Realmente tiene una población, muchísima población, y es muy difícil ir a Indonesia, pero a estos países de África sí podemos enviar. Uno de Argentina o de Perú, de Bolivia, va a Brasil, de Brasil cruza el mar Atlántico y llega a África. Entonces, ahora hay muchos misioneros egresados del seminario Tirano que fueron a África. Y también yo entrené misioneros brasileros también que fueron a estos países africanos. Por eso, respondiendo la pregunta de Paola, esta desproporción viene por esta falta de conocimiento e información. Entonces envían misioneros a los lugares ya evangelizados, ya evangelizados. Supongamos esto de China, ¿no? Cristianismo en China. Le dije que cuando el país se hizo comunista, había solamente 750.000 cristianos, pero ahora el país que hay muchos cristianos es que en China hay 200 millones de cristianos.
200 millones. Acá Argentina, población es 45 millones, pero imagínense, en China hay 200 millones. Y ahora en China no es un país que tiene que recibir misioneros, sino desde China enviar misioneros a estos países, ¿no? De Ventana 1040, y después a los países de donde no hay evangelización, no hay evangelización. Bueno, como ya es la hora, paramos aquí.